Los parques nacionales son un símbolo de la belleza salvaje y el poder de la naturaleza, lugares donde el hombre puede tocar el mundo prístino. Pero detrás de esta impresionante imagen hay historias que producen escalofríos. Entre las majestuosas montañas, los densos bosques y los misteriosos cañones, ocurren sucesos que no se pueden explicar. Hoy le contaremos las desapariciones más misteriosas de guardas del parque, avezados profesionales que conocían la zona como la palma de su mano. Salían de patrulla y nunca regresaban. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Un accidente? ¿El ataque de un animal salvaje o algo más? ¿Algo que escapa a nuestra comprensión? El Parque Nacional de Yosemite, situado en California, es famoso por sus majestuosos acantilados de granito, sus cascadas y sus densos bosques. Este paraíso natural atrae a millones de visitantes cada año, pero tras su belleza se esconden historias a veces demasiado oscuras para ser contadas en voz alta. Una de ellas es la desaparición del Ranger Joseph Joe Michelson durante una patrulla nocturna en noviembre de 1995. Joe, veterano de 34 años en el Servicio de Parques Nacionales, era conocido por su dedicación y su profundo conocimiento del ecosistema local. Originario de la pequeña localidad de Mariposa, había soñado con trabajar en Yosemite desde niño. Sus colegas le describían como un hombre tranquilo y sereno, para quien la naturaleza no era solo un lugar de trabajo, sino parte de la vida. El 2 de noviembre del 95, Joe salió de guardia nocturna con otros dos guardabosques, Paul Warren y Sarah Green. Su trabajo consistía en patrullar a lo largo del Mist Trail, una popular ruta de senderismo, para asegurarse de que no había intrusos y comprobar el estado de los senderos tras las recientes lluvias otoñales. La ruta empezaba en la zona de Happy Isles y ascendía hasta las famosas cataratas Bernal y Nevada. Hacia las 9 de la noche, el grupo estaba cerca del puente del río Merced, cuando de repente se levantó una espesa niebla. Esto fue extraño, ya que hasta ese momento el tiempo había sido despejado. La niebla parecía anormalmente densa, como un muro que absorbiera la luz de las farolas. La temperatura cayó en picado, y los Rangers decidieron hacer una pausa para no perderse. A eso de las 21:30, una tenue luz empezó a aparecer desde las profundidades de la niebla. Era blanca y parpadeaba un poco, como las llamas de una hoguera, pero demasiado fija y quieta. Joe supuso que podría tratarse de un grupo de campistas que habían infringido las normas acampando en el lugar equivocado. Decidió ir a comprobar el origen de la luz, pidiendo a Paul y Sarah que no se movieran. Joe iba armado con una linterna y un walkie-talkie, que llevaba encendido para mantenerse en contacto con sus colegas. Unos minutos después de que Joe desapareciera en la niebla, la comunicación con él empezó a interrumpirse. Paul y Sarah pudieron oír su voz tranquila informando de que se acercaba a la luz. De repente, sin embargo, la señal se hizo más débil y luego se oyó un ruido extraño. Una combinación de crepitaciones, interferencias y un zumbido silencioso. De vez en cuando, se podían distinguir palabras sueltas entre las interferencias, pero parecían carecer de sentido. Paul intentó ponerse en contacto con Joe, pero no obtuvo respuesta. Al cabo de unos minutos, la radio enmudeció por completo. Sarah empezó a asustarse, pero Paul insistió en que se quedaran donde estaban. Decidieron esperar 15 minutos antes de seguirle. Pronto su decisión fue en vano. Joe no había regresado y la luz en la niebla había desaparecido. A medianoche, Paul y Sarah pidieron refuerzos. A las 2 de la madrugada llegaron más guardas a la zona y comenzó la búsqueda. Sin embargo, la espesa niebla seguía dificultando la visibilidad y la orientación. El grupo de búsqueda comenzó a rastrear la zona, pero no encontraron ni rastro de Joe ni de la fuente de luz. A la mañana siguiente la niebla se disipó, revelando un sendero húmedo y resbaladizo sembrado de hojas.
junto al puente sobre el río Merced, los buscadores encontraron la radio de Joe. Estaba sobre una roca, como si la hubieran colocado con cuidado. Cuando la encendieron, oyeron débiles interferencias y sonidos inconexos que parecían una voz humana. Sin embargo, era imposible descifrar las palabras. Durante la semana que duró la búsqueda, empezaron a llegar testimonios de excursionistas que afirmaban haber visto algo extraño por la noche en los senderos. Un excursionista declaró haber visto luces extrañas en el cielo. Los guardas forestales que participaban en la búsqueda también observaron fenómenos inusuales. Algunos hablaron de cambios bruscos de temperatura y de la sensación de estar siendo observados. Un buscador dijo que su brújula empezó a indicar la dirección equivocada al acercarse a un puente sobre el río. Tras 2 semanas de búsqueda infructuosa, finalizó la investigación oficial. El informe indicaba que Joe Michelson probablemente murió al caer por el acantilado o al río. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo o de rastros evidentes de esta versión dejó a muchos perplejos. La familia de Joe se negó a aceptar tal versión. Insistían en que tenía demasiada experiencia como para perderse o cometer un error. La esposa de Joe, Catherine, solicitó una nueva investigación, pero su petición fue denegada. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en Colorado, es un lugar donde la naturaleza impresiona por su escala y su prístina naturaleza salvaje. Cientos de kilómetros de senderos como Bear Lake Trailhead, Emerald Lake Trail y Flat Top Mountain Trail atraen a los excursionistas con su belleza, pero pueden ser una trampa mortal para quienes no estén adecuadamente preparados. Jonathan Hartman, guarda forestal con 20 años de experiencia, conocía estas tierras mejor que la mayoría. Sus superiores y colegas confiaban en él y lo conocían como un profesional capaz de afrontar cualquier reto. Hartman no solo era un conservacionista, sino también un guía que a menudo advertía a los turistas de los peligros de las tierras altas, como las tormentas de nieve repentinas o los animales salvajes. El 24 de octubre de 2003, Jonathan fue asignado a revisar tramos del paso de Forest Canyon y del lago Odessa, donde se habían recibido informes de excursionistas varados. Estas zonas son conocidas por su dificultad, subidas empinadas, tramos rocosos y bosques densos. Hartman salió de Bear Lake Trailhead sobre las 7 de la mañana, diciendo por radio que esperaba terminar el desvío por la tarde. Sin embargo, Jonathan no había regresado a la hora prevista. Cuando los intentos de ponerse en contacto con él por radio fueron infructuosos, sus compañeros empezaron a preocuparse. Al día siguiente, un equipo de guardas y voluntarios empezó a peinar la zona. Lo primero que encontraron fueron huellas en el sendero de Flat Top Mountain, que conducía al inicio del sendero de Fern Lake. Las huellas parecían frescas, pero desaparecieron en la bifurcación que llevaba al lago Odessa. Este lugar se encontraba a una altitud de unos 3.000 metros, en una zona donde el denso bosque se transforma en praderas alpinas. Más adelante, el grupo de búsqueda se topó con algo extraño. A un lado del sendero, cerca del lago Elin, se encontró el sombrero de Jonathan, que siempre había formado parte de su uniforme. No había otros indicios de la presencia del guarda forestal en las inmediaciones. Varias cámaras de vigilancia instaladas en cruces de senderos del parque grabaron a Jonathan a las 9:15 de la mañana. Se movía confiado, solo, pero una de las grabaciones mostraba claramente algo extraño. A unos 20 metros detrás de él se movía una sombra. No era humana, pero tampoco era un animal. La silueta borrosa se movía con una suavidad antinatural, como si se deslizara por el suelo. Los expertos analizaron la grabación durante mucho tiempo, pero no pudieron determinar exactamente de qué se trataba. Al tercer día de búsqueda, cerca de Notch Top Mountain, a unos 5 kilómetros del último lugar conocido, el grupo encontró la mochila abandonada de Hartman.
Dentro estaban sus notas y un mapa de la ruta, pero la mochila tenía un aspecto extraño. Todos los cierres estaban abiertos, como si alguien hubiera revisado deliberadamente su contenido. No lejos de la mochila encontraron su radiotransmisor. Estaba apagado, lo cual era muy inusual, ya que los guardas forestales están obligados a dejar las radios encendidas. En el cuerpo del aparato había arañazos profundos, que parecían marcas de garras, pero no parecía un ataque de oso o puma. Cuando una semana de búsqueda no arrojó nuevas pistas, la prensa local y los residentes empezaron a elaborar sus teorías. Algunos sostenían que Jonathan podría haber sido secuestrado por un hombre o incluso víctima de cazadores furtivos. Otros especularon con que se trataba del ataque de un animal salvaje, a pesar de la falta de sangre o de signos de lucha. La versión más discutida se refería al misticismo. Una cámara con una silueta indistinta dio pie a rumores de que Hartman se había encontrado con algo inexplicable. Las leyendas de espíritus de la montaña y criaturas misteriosas circulaban desde hacía tiempo entre turistas y lugareños. La investigación oficial concluyó que Jonathan pudo perderse por el repentino empeoramiento del tiempo, aunque esta versión siguió siendo controvertida. Nunca se encontró su cuerpo. Unos años después, el parque actualizó su sistema de seguridad, añadiendo más cámaras y sensores para evitar incidentes similares. El Parque Nacional de los Glaciares de Montana es conocido desde hace tiempo por su agreste naturaleza y sus impresionantes paisajes. Entre quienes patrullan a diario sus senderos, velando por la seguridad de los excursionistas y la salud del ecosistema, los guardas son especialmente respetados. Sin embargo, ni siquiera los más experimentados son inmunes a lo inesperado en esta tierra inexplorada. En el verano de 2004 se produjo un incidente que aún sigue siendo un misterio. El 13 de julio, dos guardabosques, Michael Ransom y Danny Walsh, salieron de patrulla por uno de los senderos más remotos del parque, el Ptarmigan Tunnel Trail. Su tarea consistía en comprobar el estado del sendero tras las recientes lluvias torrenciales y ver si los informes de huellas de oso avistadas por excursionistas suponían un riesgo. El sendero, que conduce al famoso túnel excavado en la roca a más de 2.000 metros de altura, es conocido por su difícil terreno, sus escarpados acantilados y sus vientos arremolinados. Michael Ransom, un veterano de 37 años de servicio, era un hombre en el que se podía confiar en cualquier situación. Tranquilo y metódico, conocía el parque como la palma de su mano. Su compañero, Danny Walsh, de 29 años, había empezado a trabajar en Glacier hacía poco, pero enseguida demostró ser un empleado enérgico y atento. Juntos formaban un equipo excelente. La patrulla comenzó por la mañana, cuando las montañas estaban envueltas en una espesa niebla. El sendero, normalmente concurrido en verano, estaba vacío ese día. Faltaban unas semanas para la temporada turística y solo unos pocos viajeros se aventuraban por aquí en esta época del año. Este era otro factor que infundía tranquilidad: el riesgo de colisión con turistas o la necesidad de una operación de rescate eran mínimos. Cuando los guardas llegaron al cruce del lago Iceberg, observaron huellas recientes de oso pardo que se dirigían al bosque. Las huellas eran profundas, dejadas recientemente. Michael se ofreció a vigilar, pero no consideró que la situación fuera amenazadora. Los osos eran habituales en la zona y su presencia no era inusual. A medida que avanzaban hacia la punta de Ptarmigan Falls, se dieron cuenta de que la niebla había empezado a despejarse, pero con ella llegó una extraña sensación de silencio. Normalmente, el lugar estaba animado por los sonidos del agua, el canto de los pájaros y el viento caminando por el valle. Este día era diferente. Incluso la cascada parecía sonar más apagada que de costumbre. Michael observó que los pájaros de la zona estaban silenciosos por alguna razón,
y sugirió que se pusieran en marcha para terminar pronto la patrulla. Mientras iniciaban el ascenso hacia el túnel, las huellas de oso volvieron a llamar su atención. Esta vez estaban más cerca del sendero. Michael, que había estudiado las huellas durante años, se detuvo y se agachó para examinarlas más de cerca. Las huellas conducían al lado del acantilado, donde el sendero se hacía especialmente estrecho. Danny continuó por el sendero, esperando que su compañero lo alcanzara pronto. Sin embargo, cuando había avanzado unos metros, Michael desapareció de repente de su vista. Danny se detuvo y le llamó por radio, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, Danny regresó al lugar donde había visto a Michael por última vez. Lo único que encontró fueron las huellas de sus botas hasta el borde del acantilado. Las huellas se rompieron de repente, como si Michael hubiera desaparecido. No había rocas cayendo, ni señales de lucha, ni ramas rotas cerca. Era como si simplemente se hubiera esfumado. Cerca del acantilado, Danny vio el walkie-talkie de Michael. El aparato estaba tirado en el suelo como si lo hubieran colocado con cuidado. Cuando intentó encenderlo, se oyó un crujido de estática y luego una voz indistinta que decía algo que no pudo entender. Asustado, Danny retrocedió unos pasos e intentó pedir refuerzos, pero la señal había desaparecido. Danny regresó al inicio del sendero e informó del incidente. En pocas horas, la operación de rescate estaba en marcha. Al día siguiente, llegaron al parque fuerzas adicionales, un equipo formado por guardas forestales, rescatadores y voluntarios empezó a peinar la zona. Los helicópteros rastrearon el acantilado, esperando encontrar siquiera un indicio de que Michael pudiera haberse despeñado. Sin embargo, el fondo del cañón estaba completamente vacío. No había ropa, ni cadáver, ni ninguna otra prueba de que Michael hubiera caído. Los perros encargados de la búsqueda siguieron sus huellas hasta el acantilado, pero no pudieron seguir el rastro. Daban vueltas en círculo, como si algo les confundiera. Durante una semana, los equipos de rescate inspeccionaron cada metro del sendero y las zonas circundantes. Se consultaron mapas de archivo y registros para asegurarse de que Michael no se hubiera desviado accidentalmente por algún viejo sendero abandonado. Pero no se encontró la menor pista de su paradero. El acantilado se convirtió en el punto final, y nadie pudo explicar lo que ocurrió después. Después de 15 días, se suspendió la búsqueda. Michael Ransom fue dado oficialmente por desaparecido. Para muchos de sus colegas, fue un duro golpe. Se le consideraba uno de los mejores guardas del parque, y su desaparición parecía imposible. Algunos especularon con la posibilidad de que Michael se hubiera caído, pero su cuerpo fue arrastrado de algún modo bajo las rocas o a una grieta. Sin embargo, la ausencia de rastros de una caída hacía dudar de esta teoría. Otros teorizaron con el ataque de un animal salvaje, pero tampoco había señales de lucha. El Parque Nacional de Zion, situado en Utah, es conocido por sus grandes cañones, escarpados acantilados y sinuosos senderos. Este lugar atrae cada año a millones de turistas que buscan la unidad con la naturaleza. Sin embargo, en abril de 1999, una de las historias más misteriosas asociadas al parque desencadenó una oleada de preguntas y rumores que han persistido hasta nuestros días. Edward Grayson, un guarda forestal de 37 años, era un empleado veterano con 10 años de servicio en el parque. Durante sus años de servicio, se había convertido no solo en un experto en operaciones de seguridad y rescate, sino también en un hombre al que sus colegas acudían en busca de consejo. De buen carácter y aplomo, era conocido por su amor a la naturaleza y su profesionalidad en el trabajo. Su desaparición conmocionó a todos los que le conocían. El 8 de abril de 1999, Edward salió a patrullar por la mañana. Su ruta le llevaba por una de las zonas más visitadas del parque,
el sendero del punto de observación, que conducía a uno de los miradores más pintorescos del cañón. El trabajo del guarda forestal consistía en comprobar el estado del sendero tras un reciente desprendimiento de rocas y confirmar que era seguro para los excursionistas. Al ponerse en contacto con él a las 8:15 de la mañana, Edward le informó de que había llegado a la mitad del sendero y no había observado daños importantes. Tenía previsto llegar al final del sendero, realizar una inspección y regresar al mediodía. Sus colegas observaron que su voz sonaba alerta y que no había alarmas. Sin embargo, tras este mensaje, la comunicación con Edward se interrumpió. Los intentos de contactar con él por radio fueron infructuosos. Al principio, los compañeros no le dieron mucha importancia y pensaron que podría estar en una zona con mala señal. Pero cuando no regresó a la hora prevista, comenzó la alarma. Hacia las 12:30, un grupo de excursionistas que regresaban del Observation Point informaron al personal del parque de un extraño avistamiento. Vieron a un hombre vestido con uniforme de guarda forestal al borde de un acantilado al final del sendero. Según los testigos, parecía sumido en sus pensamientos, inmóvil, mirando hacia abajo. Cuando uno de los excursionistas decidió llamarle, el hombre se volvió un momento y luego, como si se disolviera, desapareció de la vista. Cuando se les preguntó si podría haber sido Edward, los campistas asintieron con seguridad, describiendo su estatura, complexión y uniforme. En ese momento, sin embargo, su testimonio se percibió como una casualidad o un error perceptivo. Por la tarde del mismo día, se organizó una operación de búsqueda. Un grupo de guardas forestales y voluntarios empezó a recorrer el camino de principio a fin. En primer lugar, comprobaron el lugar donde los excursionistas dijeron haber visto a un hombre al borde del acantilado. Sin embargo, no encontraron ni rastro de Edward. Los salientes de piedra estaban intactos y no había señales de caída o derrumbe. Había una densa vegetación bajo el acantilado, y el grupo de búsqueda, armado con equipo de escalada, descendió para inspeccionar la zona. Pronto encontraron una placa de guardabosques de hierro perteneciente a Edward. No había más rastros. Al día siguiente, el equipo de rescate amplió la zona de búsqueda. Se utilizaron helicópteros, drones y perros rastreadores. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca se encontró el cuerpo de Edward. Pocos días después de la desaparición, se informó de otro extraño avistamiento. Unos excursionistas que subían por el sendero Angel's Landing afirmaron haber visto a un hombre parecido a un guarda forestal en una zona remota del desfiladero. Sin embargo, cuando intentaron acercarse, desapareció de su vista. Los responsables del parque sospecharon que podía tratarse de un excursionista cualquiera que lo había visto por casualidad, pero el número de informes similares aumentó. La gente hablaba de un hombre que se parecía al guarda desaparecido. En ese momento, los investigadores estudiaron los datos de las cámaras de vigilancia instaladas en el sendero. La grabación de una de las cámaras, situada en un recodo del sendero, captó a Edward. Sin embargo, más tarde sale del alcance de la cámara y camina en dirección desconocida. Tras varias semanas de intensa búsqueda, se cerró la investigación oficial. El informe indicaba que la causa probable de la desaparición podría haber sido un secuestro o un incidente relacionado con el terreno extremo. Sin embargo, la ausencia de cadáver, signos de lucha u otras pruebas dejaba muchas preguntas sin respuesta. Los familiares de Edward se negaron a aceptar la versión oficial. Señalaron que era demasiado experimentado y precavido para caer en una trampa o cometer un error. Los parques nacionales siempre serán lugares de asombrosa belleza y misterios por descubrir. Las historias de desapariciones de guardabosques nos hacen preguntarnos lo poco que sabemos sobre la vida salvaje y sus peligros ocultos. ¿Qué les ocurre a los que salen a patrullar y nunca regresan? Quizá las respuestas permanezcan ocultas
tras un denso velo de bosques, nieblas y montañas, o quizá estas desapariciones formen parte de algo más grande que aún no podemos explicar. Si te atrapan estas historias, no dejes de darnos un like para apoyar nuestro canal. Escribe en los comentarios qué opinas de estas desapariciones. ¿Fenómenos naturales normales, accidentes o algo más misterioso? Y si has oído hablar de otros casos similares, comparte tus historias. Suscríbete al canal para no perderte nuevas investigaciones e historias sobre misterios naturales. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.